Tuforodebolsa.com, episodio 124, 224, 224. Paco, buenos días, ¿estás por ahí? Por aquí ando, Paco Pepe. Sí que han sido breves, joder. Te he pillado. Por lo Me menos. han pillado, pero no me van a pillar a mí. Van a pillar a la mitad de la audiencia. Porque los 5 primeros minutos se los saltaban. Bueno, Paco, solamente voy a decir dos cosas. Nuestro lema es consultar, comentar y compartir decisiones de inversión y que no somos asesores financieros. Vale, ya no digo más nada, ¿vale? Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a decir también, Paco, que tenemos los test gratis en tu foro bolsa. Ah, chicos, déjate. Venga, vale, venga, te lo dejo. Que estamos haciendo ahí un montón de test. ¿Vale? Oye, que tenemos un libro, ¿vale? Que es una buena tarjeta de presentación para los que nos escuchan la primera vez. En tuforodebolsa.com/libro. Venga, Paco. El podcast está... ¿Ahora qué? Eso no lo he entendido. ¿Qué tenemos ahí? Que no lo he entendido yo, Paco Pepe. En tuforodebolsa.com/libro tenemos nuestro... Ah, barra libro. Ah, Sí. perdón, disculpa. No, que va, si es que soy yo que hablo así. Venga, Paquico. El podcast de hoy estaba cantado, que era lo de, bueno, pues nosotros no siempre tenemos la bolita mágica, que lo sabes tú, ¿no? Y a veces, pues eso, pues nos equivocamos. Y nosotros, y alguno más, había previsto una crisis económica en 2023, ¿cierto o no? Cierto. No acertamos ninguno. Prevíamos que iba a ser un 2023 un poquito más malete y afortunadamente, hay que decirlo, pues nos hemos seguido. Entonces, Paco, lo primero que me tienes que decir, ¿por qué pensábamos que iba a ser un 2023 peor de lo que ha sido? Eso me tienes que decir. Y segundo, ¿qué ha pasado para que no suceda eso? Pero antes de nada, no sé cómo titular el podcast. No sé, ¿han cambiado las reglas del juego? Porque estoy pensando en titularlo incluso así. ¿Se ha cambiado las reglas de juego? ¿Ha cambiado el tablero de ajedrez donde se juega aquí? ¿O qué ha pasado, Paco? Como título puede ser bastante ¿Realista? atractivo. Pero no ha cambiado el tablero de juego, no. ¿No ha cambiado seguro? ¿En qué nos basábamos para creer que podía haber una crisis en 2023? Venga, vamos a empezar por ahí. ¿Qué pensábamos? ¿Por qué? Porque la guerra de Ucrania todavía estaba ahí y sus consecuencias. Ya, Paco, pero guerra han habido siempre. Siempre, el mundo siempre estaba en una guerra, una más que Sí, otra. pero a Europa principalmente le había afectado muy fuerte. Una crisis energética brutal. Después, 2022, y esto sí que pasó además de en Europa, también en Estados Unidos, la inflación se disparó de manera bestial. Pero ya me has cambiado lo de la guerra. Sí, ¿qué pasa con la guerra? No sé. Hombre, la Tuvimos la guerra guerra de que... Yugoslavia, de los Balcanes, en Europa también, no pasó. Sí, pero estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de Yugoslavia, por desgracia. Te lo compro. Rusia tiene mucho más papel. ¿Por qué? Pues porque tiene muchas minas, muchas materias primas, mucho petróleo, mucho gas. Y todo eso influencia. Y si no, porque se lo pregunten a los alemanes o se lo pregunten a la secretaria de Estado de Estados Unidos, que dijo que el Nord Stream nunca se pondría en marcha y que les den a los europeos. Son palabras que ha dicho la elementa esta. Y el Nord Stream no se puso en marcha. Alemania se puso a peligrar pagando la energía a unos precios que se salían, igual que nosotros. Que por cierto, ahora está en negativo la energía. Estas últimas semanas, que no viene a cuento, pero vale. Bueno, pues eso ahora lo hablamos. Lo dices tú en los resúmenes semanales que hacemos todos los viernes. Precisamente hablamos de eso, de la energía. Sí, también hablamos de la energía. Que eso es un fuerte que tenemos aquí en el foro, que son los resúmenes semanales que tú haces, que analizas pues materias primas, energía, gas, petróleo, cómo se han comportado los mercados, que esta semana he estado yo, he salido más divertido. Es una hora, todas las semanas, de información y formación de cómo están los mercados. Las previsiones de los mercados, la volatilidad, el lado oscuro de la bolsa, que sabes que me gusta a mí, y varias cosas más. Pero bueno, Paco, hemos dicho la guerra, tú has comentado también la inflación. ¿Qué más? La inflación fue brutal, Paco Pepe, durante 2022, llegándose a cuotas que no se veían desde los años 70. Después teníamos la crisis bancaria que hubo con los pequeños bancos americanos, los bancos regionales americanos. ¿Has dicho pequeño? Bueno, pequeños, entre 5, hicieron una quiebra bastante más grande, pero bastante más grande que la de la crisis subprime de Lehman Brothers. Eso te iba a decir. O sea, entre ellos el Silicon Valley. ¿Estaba por ahí también Evergrande o no? No, es verdad, eso era China, eso no tiene nada que ver, pero bueno, también andaba por ahí. Y después el Credit Suisse, hablando de Europa, que también se la pegó, quedándose VS con él. ¿Qué más teníamos por ahí? Los despidos, Paco Pepe, de las Fatman.
Es verdad que todo el mundo se puso nervioso con la fama, empezaron a despedir como si no hubiese un mañana. Empezó, de ellos, Claro. si no me equivoco, fue el Elon Musk el que se cargó la mitad de la plantilla de Twitter, o eso vino después, no me acuerdo. Fueron varias empresas, entre Ajá. ellas Elon Musk y entre ellos también, ¿cómo se llama? El Zuckerberg, todo, pues, todas, eliminaron un montón, miles de puestos de empleo. Pero bueno, la bolsa siempre, has dicho tú, siempre se ha visto que cuando una empresa despide personal, la bolsa lo ve como cosa positiva. Dice, no, no, ha despedido, por ejemplo, no sé, se me ocurre Naturgy, cualquier empresa que esté en el mercado continuo español, cuando despide personal, los inversores lo ven como cosa buena y aumenta el valor de cotización del activo, ¿no? Eso siempre ha pasado aquí en España. Quiero recordar. Bueno, hombre, yo no creo que las empresas tengan personal a mogollón porque les apetezca. Es decir, si reducen personal es porque creen que ese personal no va a producir lo suficiente porque las condiciones de mercado no lo permiten. No lo sé, supongo. Porque contratar y despedir sin más no se suele hacer. Eso es caro. Entonces, no, pero estoy hablando de factores que te hacían pensar que las cosas no iban bien. Está claro, sí, 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 te sigo. Crisis energética, la inflación, Ucrania que todavía arrastraba, los bancos que hemos dicho, los despidos que acabamos de comentar. Pues es que uno solo de ellos ya da un pelotazo de eso. Claro, Cuatro o la cinco, inversión de curvas de tipos, Paco Pepe, que llevábamos, que han sido las más largas de la historia. esa otra. O sea, que todo eso, bien mirado, y lo juntas todo, dices, aquí se va a pegar un pelotazo esto. Pero vamos, de todas, todas. ¿Y qué pasó, Paco? O sea, ¿qué ha cambiado del tablero que tú dices que no? Pero yo pienso que sí. ¿Qué pasó para que no sucediese eso que todos los analistas prevían y nosotros también? ¿Qué pasó, Paco? ¿Por qué? Porque se impulsó la actividad económica. Ten en cuenta una cosa, la gente después de la pandemia no gastó, ahorró un montón. ¿Ahorramos en pandemia o después? No en pandemia, durante la pandemia. Ah, vale, sí. Por ejemplo, en Estados Unidos se pagaron los cheques a todo el mundo. ¿Es O verdad? sea, el helicóptero de liquidez Sí, sí. poniendo cheques ahí. La política fiscal americana, wow, no veas, repartiendo pasta a tutiplé. Después, la fortaleza laboral. Todos los meses, creación de empleo continua. La intervención de los bancos centrales. Paco Pepe, la única cosa y exclusiva por la que los mercados no han hecho plus es simplemente la liquidez. Esa digamos que es la que sustenta a todas las que acabas de decir, ¿no? Exactamente. Sin esta, todas las demás se caen. Sí, exactamente. El otro día comentábamos, creo que en el podcast, que qué preferías, si una recesión o un exceso de deuda como se está teniendo. Y yo te dije, pues una recesión, si no es muy dura y no es muy duradera, porque la recesión limpia. ¿Qué es lo que limpia? Limpia inflación, limpia empresas no rentables, que están ahí como muertos vivientes, elimina mucho y el mercado vuelve a resurgir de sus cenizas, como el ave fénix. Ah, los gobiernos, Paco Pepe, han gastado a manos llenas. ¿Sí? El gasto público ha sido impresionante y el empleo público igual. Es decir, el empleo se mantiene porque los mismos gobiernos han empleado a mucha gente y después han gastado a manos llenas. Dinero que no tienen y creado a mejor gloria. Y siguen igual. Todo esto se está manteniendo igual. Por eso decíamos, han cambiado el tablero, preguntabas tú, las condiciones. Seguimos estando igual. La inflación sigue latente. La crisis energética, pues ahora ha surgido Irán-Israel y el petróleo está arriba, aunque ya estaba antes de. Los niveles de inflación están saliendo altos mes a mes. Paco, es que no fueron capaces de prever eso. O sea, en vez de decir crisis, 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 No, pues, hombre, pues a ver, no es que no fueran capaces de preverlo, es que lo provocaron. provocaron que no hubiese una crisis, ¿te refieres? No, pero no, estamos hablando de la inflación. La inflación la han provocado ellos, Vale, vale, está claro, la inflación está provocada. con el exceso de liquidez. ¿Ahora qué hacen? Pues retraer liquidez, que subiendo qué? Subiendo tipos, como si no hubiera un mañana. Y están estrangulando a la población y estrangulando a las empresas que no tenían financiación previa a ese tipo de interés tan alto. Volvamos al principio, al origen. Tú has dicho ahorro, porque no se gastaba, de acuerdo. Los que estaban analistas de 2023 sabían perfectamente que las economías domésticas tenemos ahorro. Se sabía
que el tipo de interés crediticio era bajísimo. El tipo de interés estaba casi a cero. En el año 21 No, aproximadamente. perdona, Paco. 21 Paco no estaba a cero. En 21 sí. Había mucho endeudamiento porque era gratis endeudarse. Y por eso había disponibilidad de dinero. Estoy hablando de los factores que han hecho que no se produjese la crisis en 2023, que los analistas esos dos datos lo sabían. Sabían que las empresas, vamos a ver, estaban también invirtiendo en tecnología precisamente por eso, por el que el tipo de interés era cero. Se sabía que, no sé, las causas que tú acabas de decir, que el Banco Central iban a inyectar liquidez para evitar la crisis energética. Se sabía que tras despidos laborales, ese era otro dato, que tras despidos laborales que se están produciendo por parte de la FOMAN, esos despidos laborales producían un aumento de productividad de esas empresas. Quiero decir con esto que no eran factores, los que tú acabas de comentar, que no eran factores que a primero, Yo eso lo veía como factores negativos. Tú le estás dando la vuelta como viéndolos como positivos. que ha sido al final lo que ha pasado, ¿no? Bueno, simplemente no, simplemente se ha mantenido lo que creíamos que eran factores negativos, Sí, siguen siéndolo. ¿Por qué? Porque la inflación que veíamos, después de haber subido, como si no hubiera un mañana, tipos de interés, sigue estando latente. sí, cierto. Más en Estados Unidos que en Europa, definámoslo así. Europa tiene la inflación algo mejor controlada, pero Europa está peor económicamente que Estados Unidos. ¿Por qué? Porque aquí ya no se ha vuelto a inyectar más liquidez. Se ha mantenido la que había, pero no se ha inyectado más. Sin embargo, por la crisis de los bancos regionales, Estados Unidos, la Fed manteniendo ahí, metiendo billetes, porque se les bajaba, se les caía el palo del sombrajo a todos los bancos regionales con la cantidad de deuda que tienen comprada. Había una pérdida acumulada de 600.000 millones de dólares, que ya veremos cómo lo barajan. Ya, ya. Es que, vamos a ver, sigue estando todo igual. Los mismos dinero lo tienen ahí metido en deuda. Y esa deuda comprada a ti por cero, que ahora está al 5%. Bueno, si la llegan al vencimiento, pero es que no llegan al vencimiento. Es que están liquidados. Hay muchos factores. Y yo sigo pensando que lo único que está haciendo retrasar una crisis son las elecciones de Estados Unidos. Espera. ¿Qué has dicho la palabra retrasar? Sí, sí. Es decir, si yo veía factores y los sigo viendo, Pero si es que van a bajar los tipos, ya no van a subir los tipos de interés. Paco, que lo han dicho los bancos centrales. Eso es bueno, ¿no? ¿y por qué se bajan los tipos? Si tienes una inflación latente, bajan los tipos porque hay una economía débil y No. necesitas reactivarla. Vamos a ver, el objetivo por el cual se subieron los tipos, porque es que lo hemos dicho nosotros en podcast, que esta gente no sé por qué están ahí, porque no hay que ser muy listos. Lo único que hace es que cuando hay inflación, suben el tipo de interés para controlar la inflación. Una vez que se controla la inflación, bajan el tipo de interés, porque ya lo dan por controlado. Ya está. Eso es todo lo que hace la política monetaria europea. Los cientos que hay ahí pensando. Sí, sí, está No hacen claro. más nada, ¿eh? No hacen más nada. Y cobran un pastón. Sí, sí. Entonces, el motivo por el cual creo que, o no comparto lo que tú estás diciendo de lo que la crisis se va a retrasar hasta después de las elecciones americanas, no lo comparto porque se están bajando o se van a dejar de subir los tipos. No, no, si los tipos han dejado de subir hace un tiempo. Dejaron Efectivamente. de subir el año pasado, pero se están manteniendo tipo alto durante mucho tiempo. El higher for longer. Manteniendo tipos, tú estrangulas la economía. Y estrangulas la economía empresarial y particular. Sí, sí. Vamos a ver, si lo dijimos en el podcast de la semana pasada. Encima, tú no has controlado la inflación. Crecimiento de inflación 0,4, 0,3, 0,4% sobre la que había ya. No, es que estaban subiendo. Es igual que un tipo que pesa 100 kilos. Y estaban subiendo de 10 en 10. Estabilizan 120. No sube de 10 en 10. Ahora sube de 2 en 2. Dejará de pesar más. Pues la inflación le pasa igual. Entonces, ¿por qué van a bajar tipos? Si no hubiera ningún problema económico, no tienen por qué bajar tipos. Cuando los bajen, será porque hay una recesión en marcha. Y entonces se pegarán la bofetada los mercados. Eso ha pasado históricamente. No, esta vez será diferente. Pues esta vez será diferente. Es decir, cuando la curva de tipos que está invertida se pone normal y se empiezan a bajar tipos, lo que ocurre es que el mercado piensa
ya estamos en recesión y por eso se están bajando tipos. Y entonces se descuelga. Y eso no lo van a permitir hasta que no se celebren las elecciones, Paco Pepe. Paco, me estoy riendo porque me huelo que en abril del 2025 vamos a estar haciendo un podcast igual que este. Oye, ¿por qué nos equivocamos previendo una recesión en el año 2024? Es posible, Paco Pepe, es posible, porque tú y yo no tenemos ni la capacidad ni la bolita mágica. Capacidad para cambiar las cosas, eso la tienen los bancos centrales y no estamos en sus cabezas. Pero vamos, tampoco hay que ser muy listos para estar ahí. No, pero es que fíjate lo subjetivas que son los datos y las cosas. Vamos a ver, tú y yo tenemos las mismas profesiones, hemos estudiado lo mismo, ¿no? Pero ante los mismos datos somos capaces de ver cosas distintas, ¿no? Sí, ¿no? Y de decir lo mismo como si fuéramos políticos. Una cosa y la contraria. Eso es verdad. Bueno, eso no lo hacemos nosotros, porque los políticos no razonan. Si tú dices blanco, yo digo negro, por sistema, pero sin razonar ni nada. Tú y yo por lo menos razonamos, ¿no? Bueno, intentamos razonarlo, sí, y dar argumentos en pro o en contra, está claro. Paco, más cosas de por qué no ha habido una crisis económica en el año 2023, una crisis bursátil como teníamos previsto. Esta también es de cajón. Todos sabemos que el PIB de un país está compuesto por cuatro variables, ceteris paribus, el resto de variables constantes, que es consumo más inversión, más gasto público, más exportaciones menos importaciones, ¿no? Así. Que por cierto, el otro día estaba pensando yo en el PIB mundial, porque estamos hablando ya de PIB mundial. En el PIB mundial pasa igual en la balanza comercial que pasa con la bolsa. Es un juego de suma cero. Es decir, fíjate la pregunta que te voy a hacer, que se me ocurrió el otro día, mejor la cabeza la tengo un poco mal. ¿Exportaciones menos importaciones a nivel mundial tiene saldo cero? Yo no creo que midan el PIB mundial de esa manera. Hay tres maneras de medir el PIB. Una de ellas es la que tú dices, que es más bien por países, porque Sí. importaciones y exportaciones a nivel global, ¿a dónde los quieren exportar? ¿A Marte? Claro, el sumatorio de las balanzas comerciales del resto Por de todas eso, las economías tiene que ser saldo cero. evidentemente, a unos le deben a otros y ya está claro. Es como decimos nosotros en el curso de opciones que estamos preparando, que también es suma cero, ¿no? Y en la bolsa en general es suma cero, ¿no? Bueno, en la bolsa dices tú que no, que los brokers siempre ganan, los intermediarios, pero en las opciones es suma cero. Es lo único que no tienen claro que ganan siempre. Pero bueno, Paco, volviendo a este dato de cómo se mide el PIB mundial, al margen de lo que se me acaba de ocurrir, consumo más inversión más gasto. Otra forma de verlo, otra forma de haber previsto que no iba a haber tal crisis económica era ver esas variables. Es decir, mira, señores, el consumo, las economías domésticas ahorrando por un tubo. Ese dinero tiene que salir por algún sitio. ¿Cómo va a salir? Saliendo de viaje, comiendo, alimentándose. La El inversión. problema que tenemos es la deuda global, Paco Pepe, y lo comentamos el otro día también. Como se produzca una crisis de deuda, andamos apañados. Ahí sí que ya no hay dónde esconderte. No sé si a micrófono cerrado te dije de hacer un podcast de crisis, de lo que era una crisis de deuda, ¿te acuerdas? Bien, pues lo podemos ver. ¿Te apetece hacer un podcast de crisis de deuda o de qué va el tema este? Hombre, si el Señor nos da 10 o 15 años más, seguro que lo vamos a ver. Y lo vamos a vivir. Claro que nos va a dar. Hombre, Y no solamente nos lo va a dar, y vamos a estar tú y yo ya, aquí al pero que, pistón, que ¿eh? eso no lo puedes. Ahí sí que ya no puedes. Hay muchas variables. ¿Entiendes? Oh, estoy aquí con la calculadora, Paco. Estoy pensando. ¿Cuántos años has dicho? 15, ¿no? Bueno, por ejemplo, Vaya número, Paco, vaya número. Dentro de 15 años habremos hecho 780 podcasts, ¿vale? Y vamos por el podcast 224. 224. algo hacen mal. Dentro de 15 años, que seremos el podcast número 1000, podemos hacer referencia a esto, pero no vean la voz que tendremos. Bueno, yo ya la tengo cascada, o sea que tampoco sería una cosa extraordinaria. Ya me gustaría a mí. No, se habrá inventado una inteligencia artificial que tú, hablando por mímica, coja y tu voz que la tenga grabada hará una transcripción y saldrás tú aquí hablando como un rey. No te vayas a pensar que no vas a hablar, ¿eh? Seguro. La crisis de deuda la vamos a vivir, Paco Pepe, por desgracia. Va a ser antes de 15 años, ¿no? No, no sé si dentro de 15, de 10, de 7 o de 5, pero que la va a haber seguro. Bueno, déjame que termine el pequeño razonamiento que iba a hacer. Hemos hablado del consumo, los motivos, que la economía doméstica, por lo que tienen ahí, tiene que salir. La inversión, también lo hemos comentado así por encima. Aumenta el consumo, aumenta la inversión. ¿Por qué? Lo hemos dicho, porque en esa época el tipo de interés era cero. Y las empresas cogían y se endeudaban. Era gratis endeudarse, ¿no?
Estamos de acuerdo en eso, Paco. Eso sí. Ahí estaba la inversión, estaba invirtiendo y luego, Ya invirtiendo poco, se estaban recomprando las acciones y por eso mantenían los mercados arriba, Paco Pepe. ya, pero eso a nivel de bolsa, la empresa, el tejido productivo se está invirtiendo, Paco. Están comprando maquinaria y cosas de esas. Y esa maquinaria ya va a ser productiva. ¿Cuándo? Pues precisamente en el 2023, porque estaban invirtiendo cuando el tipo de interés era bajo, que en el 2020-2021 y principios del 22, ¿no? Y entonces esa energía o esa inversión iba a ser productiva y va a tener los resultados a 2023. Vamos a ver, que se está plantando el olivo, nada más que faltaba recoger el fruto. Y eso, Paco Pepe, ¿qué? lo único que ha mantenido todo ha sido la liquidez. Vale, Liquidez, pues entonces no digo ya lo del gasto público ni nada de eso. ¿basada en qué? Basada en deuda. ¿Basada en qué? En dinero Fake. fake, dinero falso, de impresora, de tiqui triqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui, Paco Pepe. Y esto tendrá que parar algún día. Eso lo hemos dicho nosotros, lo has dicho tú desde el primer podcast. Vale, entonces yo no digo la siguiente variable, que no sé si la he comentado, que era el gasto público, que también ha aumentado precisamente para evitar la Bueno, crisis. los gastos públicos, pues, pregúntales. A otra gente. Han gastado como si no hubiera un mañana los políticos. ¿El dinero de quién es? Como dicen también. Si el dinero no es de nadie. Madre mía. Es decir, tú, tus impuestos no van a ningún lado. En Con fin, lo que cuesta ganarlo, Paco. Con lo que cuesta. pues exactamente, lo cogen esto y los despilfarran. Pero unos y otros, políticos, estamos hablando. Bien, los que habéis llegado hasta aquí, por favor, dad like y compartid este episodio, que nos ayuda a seguir creando contenido. Otra cosa, tenemos un patrocinador, que tampoco lo hemos dicho, que es ProRealTime, que nos advierte que invertir en bolsa nos puede llevar a perder todos nuestros ahorros. Por eso tenemos que operar en demo en ProRealTime web. Que Paco se enfada conmigo porque dice que no, que hay que operar en demo, pero también pasarnos a real, porque si no, estamos haciendo aquí un pan como, o dos tortas con un pan, no sé cómo. En la frase que no podemos decir palabrotas. Paquico, Dime. nos emplazamos a un podcast de deuda, de crisis de deuda. No sé si será el siguiente u otro, ¿vale? No, hombre, vamos a ver si podemos tocar alguno que alegre un poco al personal. Sí, ¿verdad? Siempre estamos hablando de crisis y de puñetas, pues a ver. Venga, Entonces dijimos que el Euribor iba a bajar, que eso también es algo interesante y por lo menos es positivo. es verdad. Venga, vamos a buscar un podcast positivo. Algo de folclore o algo, porque si no, por donde mires hay mucho nubarrón, Paco Pepe. ¿Yo qué crees que te diga? Se me ha venido a la cabeza el azar, que ahora en primavera se huele azar. Y del azar se me ha pasado a los tulipanes, a la crisis de los tulipanes. Calla, calla, calla. Paco, gracias por estar ahí, gracias por tu esfuerzo. Y los que nos seguís, recordad que la línea de producción verde, que es para los suscriptores, ahí podéis repasar todo lo que estamos dando aquí con nosotros. Y los directos ahora, Paco, los webinars, ¿cuándo hemos dicho que lo íbamos a hacer? El tercer viene, Ahora, el último jueves de cada efectivamente, el mes. tercer jueves de cada mes. Paquico, el tercer no, que se me ha venido a la cabeza lo de la hora bruja esa de vencimientos de opciones, que es el tercer viernes trimestral. Nosotros queríamos decir el último jueves de cada mes. Paco, un abrazote. Venga, hasta luego. Otro, Paco Pepe. Hasta luego, máquina, hasta luego. Hasta luego.